Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen EBAU Física de Castilla-La Mancha del año 2024. Convocatoria extraordinaria. Primer problema, dice un vibrador a 400 Hz genera una onda armónica en una cuerda que se propaga en sentido negativo del eje X. Sentido negativo, ¿qué significa eso? Sentido negativo, que aquí hay un signo más. ¿De acuerdo? En estas ecuaciones, entre omega t y kx, si es hacia la derecha, negativo, si es hacia la izquierda, positivo. Longitud de onda de 2 metros. La velocidad máxima con que oscila un punto cualquiera de la onda es 100 metros por segundo. Determina A, la frecuencia angular y el número de ondas. Bueno, estos son los datos más importantes que nos han dado. La frecuencia angular es 2pi por f, 2pi por 400, 800 pi radianes por segundo. Y K, 2pi partido lambda, 2pi partido 2, pi radianes por metro. Velocidad de propagación, lambda por f, 2 por 400, 800 metros por segundo. Que no me lo preguntaban, pero bueno, lo he calculado. ¿Qué pasa? B, la amplitud de la onda y su velocidad de propagación por la cuerda. Bueno, pues la velocidad. Claro, si es que la velocidad esta ya estamos en el apartado B. Bien, vale. La velocidad de vibración la vamos a llamar V sub V. Y es la derivada de la elongación con respecto al tiempo. Aquí lo tenéis. Está la ecuación de la elongación, derivamos y nos da A omega coseno de omega t más kx más phi sub 0. Siendo phi sub 0 el desfase inicial, la fase inicial. La velocidad máxima será cuando todo esto valga 1. O menos 1. Pero bueno, suponemos que estamos en valor absoluto. Todo esto 1, velocidad máxima A por omega. Y de aquí podemos sacar cuánto vale la amplitud. Sería la velocidad máxima 100 dividido 800 pi, que es la frecuencia angular. Me da un valor de 0,04 metros la amplitud, 4 centímetros. C. Teniendo en cuenta que un punto situado en x igual a 0 cuando t es igual a 300 microsegundos, presenta una elongación de 1 centímetro, y aquí lo estamos poniendo. X igual a 0, t igual a 6 por 10 elevado a menos 4, los 600 microsegundos, igual a 0,1, amplitud 0,4, seno de 800 pi, que es omega, por t, que es 6 por 10 elevado a menos 4, más, porque es una onda que va hacia la izquierda, x es 0, pi, kx, más phi sub 0. Y de aquí podemos deducir el valor de phi sub 0. Me da un valor de menos 1,26 radianes, o lo que es lo mismo 50,3 radianes. Por lo tanto, ya lo conozco todo, y esta sería la ecuación de la onda. Igual a seno de omega t más kx más phi sub 0, que es 5,03 radianes. Seguimos. 2. Como por su propia naturaleza son invisibles, hay que ver el rollo que mete aquí. Los agujeros negros tienen que ser detectados de manera indirecta. El primero en serlo fue Cygnus X1, un objeto invisible en torno al cual se veía dar vueltas una estrella 30 veces la masa del Sol con un periodo de 5,6 días. Importante. Masa de la estrella, 30 veces la masa del Sol. Periodo, 5,6 días, que habrá que pasarlo a segundos. La masa que se deduce para el agujero negro es de 7 veces la masa del Sol. Bien. A. Deduce la tercera ley de Kepler. Bueno. Primero empezamos por calcular la velocidad orbital. ¿Cómo? Igualando la fuerza de atracción gravitatoria con la centrípeta. Ya sabéis que no son dos, que es una, pero que hace las funciones de fuerza centrípeta. Y conocéis todo esto. Es la ecuación de la velocidad orbital. Pero la velocidad es constante, por lo tanto es igual a 2pi repartido de esto al cuadrado, será igual que esto al cuadrado. Y de aquí deducimos el valor de t cuadrado, que es igual a 4pi cuadrado gmr cubo. Como comprenderéis, esto es constante si no cambiamos el astro central, en este caso el agujero negro. Me quedaría t cuadrado igual a kr cubo. Esa es la tercera ley de Kepler. Y aplica en este caso para determinar el radio de la órbita de la estrella en torno al agujero negro. Bueno, pues aquí tenemos que despejar R, de aquí, que sería la raíz cúbica de t cuadrado por gm dividido 4pi cuadrado. Bien, t cuadrado, los 5,6 días en segundos. G, lo tenemos. La masa del agujero negro, 7 veces la masa del Sol. Y 4pi cuadrado. Y obtenemos un valor de esta cantidad en metros que pasamos a unidades astronómicas dividiendo por 1,5 por 10 elevado a 11 que nos dicen aquí.
Bueno, supongamos que en este caso el radio del agujero negro es justo lo necesario para que la velocidad de escape en su superficie sea la de la luz. Deduce la expresión de la velocidad de escape, también teoría, y determina el radio del agujero negro en kilómetros. Bueno, ¿cómo deducimos la velocidad de escape? También teoría, podéis leerlo, pero bueno, la energía mecánica constante para cualquier cuerpo que salga de un planeta, de un asteroide, de una estrella. Energía cinética más potencial en la superficie igual a energía cinética más potencial en el infinito, que es cero. De aquí deducimos esta ecuación que todos conocéis para la velocidad de escape. Y de aquí vamos a despejar R, que sería igual a 2gm velocidad de escape al cuadrado. Lo conocemos todo y la velocidad de escape aquí es la velocidad de la luz, según nos están diciendo. Nos da un valor de 20.751 metros, lo que es lo mismo 20,751 kilómetros. Una ridiculez, ¿no? Chiquitillo. Bueno, es que los agujeros negros son muy chiquitillos, muy chiquitillos. C. Si colocamos un cuerpo en reposo a 1000 kilómetros del centro del agujero negro y lo dejamos caer, ¿qué velocidad llevará en kilómetros por segundo cuando haya reducido esa distancia a la cuarta parte? Es decir, a 250 kilómetros. Bueno, pues aplicamos de nuevo el principio de conservación de la energía mecánica 1, energía mecánica 2. Llamamos 1 a la posición desde la que se deja caer y 2 cuando está a la cuarta parte. Potencial más cinética igual a potencial más cinética. Potencial menos gmm partido R. Cinética al principio 0 porque lo dejamos caer. Potencial al final, cinética al final. Despejamos la cinética y sería igual a gmm, que lo sacamos factor común, 1 partido R2 menos 1 partido R1. La m y la m se van y me queda que v es igual a esto. Sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 5,3 por 10 elevado a 7 metros por segundo, o lo que es lo mismo 5,3 por 10 elevado a 4 kilómetros por segundo. He supuesto que los efectos relativistas son despreciables. Tenemos dos esferas metálicas de radio, R1 y R2, tal que R1 igual a 5 R2, por aquí lo pongo. Se cargan de forma aislada, de manera que la primera carga sea el triple que la segunda. Determinar cuál de las esferas tiene mayor potencial y cuántas veces mayor el de uno que el de la otra. ¿Qué vamos a hacer? Dividir V1 entre V2, KQR, KQR, la K y la K se van, Q1, R2, Q2. Sí, está bien, ¿no? Q1, R2 que ha pasado arriba, Q2, R1 que ha pasado abajo. Y ahora, en vez de poner Q1, podemos poner 3Q2. Y en vez de poner R1, podemos poner 5R2. De esta forma, R2, Q2 y Q2 se van. ¿Y qué me queda? 3 quintos. Por lo tanto, V2 partido V1 es igual a 5 tercios. Es decir, que V2 es mayor que V1. Y esta es la relación que hay entre los dos potenciales. Bien. Posteriormente se conectan eléctricamente entre sí y se observa que se intercambian 3 microcoulombios. Va a pasar de la que tenga menor potencial a la que tenga mayor potencial. De la que tenga mayor potencial a la que tenga menor potencial. Por lo tanto, de la segunda a la primera. Determina la carga inicial de cada una. Indica cuál cede carga y cuál la absorbe. Bueno, va a estar pasando carga hasta que es igual a los potenciales. El potencial 1, al final, será igual a K por la carga que tenía más la carga que ha recibido, partido R1. Y esto va a ser igual al potencial de la esfera 2, que va a ser la carga que tenía inicial menos la carga que ha perdido, dividido R2. La igualamos. En vez de R1 ponemos 5R2. En vez de poner Q1 ponemos 3Q2. Vamos operando. Y resulta que Q2 es igual a 9 microcoulombios. Y que Q1 es igual a 27 microcoulombios. Esas son las cargas que tenían al principio. Bien, C. Determina el cociente entre la fuerza de interacción entre las esferas antes y después del contacto. Antes, KQQ R², después KQQ R². Valor absoluto de las cargas. La distancia es la misma, por lo tanto se van. Y ahora, cargas iniciales 27 y 9. Cargas finales, 27 más 3 que se transferían, ¿no? Eran 3, ¿no? ¿Microcoulombios? Sí, 3 microcoulombios. Y la otra era 9 menos 3. Al final nos queda que la relación entre fuerzas es 1,35. Y seguimos. Como veis, los primeros problemas son larguillos, pero luego al final las 5 últimas preguntas o 6 son bastante cortas. Tenemos dos hilos conductores, paralelos al eje Z, este y este. Pasan por los puntos 2,0 y 0,4.
recorridos por una misma intensidad, 2 amperios, con los sentidos indicados en la figura, hacia afuera y hacia adentro. Sabemos que mu0 es 4pi por 10 elevado a menos 7 a determinar el módulo del vector campo magnético en el origen de coordenadas. Módulo. Bueno, fijaros, regla de la mano derecha. Esta carga, este campo, creará un campo magnético hacia abajo, mientras que esta carga creará un campo magnético hacia la izquierda. Yo voy a calcular, eso con la regla de la mano derecha, voy a calcular los dos módulos y luego podría hacer ya la raíz por Pitágoras, ¿no? Pero también lo que voy a hacer es calcular el campo magnético total, vectorialmente, y luego Pitágoras. Bueno, B sub 1, mu sub 0 y sub 1, 2πr. Mu sub 0 y sub 1, 2πr. Esta distancia es 2 metros. 2 por 10 elevado a menos 7. B sub 2, mu sub 0 y sub 2, 2πr. Mu sub 0 y sub 2, 2πr. Esta distancia, 4. 10 elevado a menos 7. Vectorialmente, que no me lo piden, pero bueno, no está mal, ¿no? B sub 1 es hacia abajo. Por lo tanto, menos 2 por 10 elevado a menos 7, J. B sub 2 era hacia la izquierda. Por lo tanto, menos 10 elevado a menos 7, I. Campo total, B sub 1 más B sub 2, esto de aquí. Módulo, pues Pitágoras. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo, raíz cuadrada. 224 por 10 elevado a menos 7, teslas. B. Determina justificadamente la fuerza por unidad de longitud con que interaccionan los cables, indicando si es atractiva o repulsiva. Bueno, en primer lugar demuestro que es repulsiva. Tenemos dos cables. Esto, como pasa muchas veces, con los PDFs vuelan las cosas. I sub 1 tiene que estar aquí e I sub 2 aquí. No lo entiendo. Pero bueno. La primera corriente crea, donde está la segunda, un campo magnético hacia adentro. Regla de la mano derecha. La segunda corriente crea, donde está la primera corriente, un campo magnético hacia adentro. Regla de la mano derecha. Y ahora, por la regla de la mano izquierda, velocidad hacia abajo, campo magnético hacia adentro, y me resulta la fuerza que crea la primera corriente y la segunda hacia la derecha. Lo mismo hacemos aquí, y la fuerza es hacia la izquierda. Por lo tanto, veis que son repulsivas. ¿Y cuánto vale ese módulo de estas fuerzas? La fuerza por unidad de longitud es igual a mu sub 0 y sub 1 y sub 2, 2πr. Lo conozco todo. La distancia, hay que hacerlo por Pitágoras, sería esto al cuadrado más esto al cuadrado. 16 más 4, 20. Y esto sería raíz de 20. ¿De acuerdo? Me da un valor de 1,79 por 10 elevado a menos 7 newton. C. Determina la intensidad que tenemos que dar al conductor de 0,4 para que el campo resultante lleve a la dirección de la bisectriz de los cuadrantes 1 y 3. Para que el campo total lleve a la dirección de la bisectriz, es decir, hacia aquí, el módulo del campo creado por la segunda corriente debe ser el mismo que el módulo del campo creado por la primera corriente. Si este quiere aquí 1 hacia 8, y aquí está aquí 8, el total vendría por la bisectriz. Podemos calcularlo, recordar que como la distancia desde la primera corriente es el doble, su intensidad debe ser el doble también, 4 amperios, pero bueno, lo calculamos. B sub 1 es 2 por 10 elevado a menos 7, B sub 2 también tiene que ser 2 por 10 elevado a menos 7. Mu sub 0 y sub 2, 2πr2, que será igual a 4pi por 10 elevado a menos 7, que es mu sub 0, por I sub 2, 2πr, y R es 4. Lo conocemos todo, menos I sub 2, pasa, y me da 4 amperios como esperábamos. Bueno, empezamos con las preguntitas más cortas. Se tiene la siguiente disposición de objeto y espejo parabólico de focal F. Traslada este esquema a tu cuadernillo y realiza un trazado de rayos para obtener la imagen indicando cómo se traza cada rayo. Primer rayo, paralelo al eje óptico, pasa por el foco. Segundo rayo, pasa por el foco, sale paralelo. Imagen menor, invertida y real. ¿Listo, no? Pasamos. 6. Un cuerpo con un peso de 8 newton cuelga de un muelle y se mueve con un movimiento armónico simple. Si la amplitud es 25 centímetros, 0,25 metros, y su velocidad máxima es 3 metros por segundo, calcula la distancia medida desde la posición de equilibrio en el que la energía cinética es 1,3. Bueno, un poquillo lioso. Peso igual a masa por gravedad, por lo tanto la masa es 8 partido 9,8 kilogramos. Esta es la ecuación del movimiento armónico simple, que igual a seno de omega t más phi sub 0. La velocidad derivada con respecto al tiempo, a omega coseno de omega t más phi sub 0. La velocidad máxima será a por omega. Por lo tanto, la pulsación será v máxima partido a 12 radianes por segundo. ¿Todo esto para qué? Para calcular k,
la K del muelle. Hemos calculado primero la masa y ahora omega. La masa y omega al cuadrado, 117,6 newton por metro. Eso es lo que vale la constante del muelle. Y ahora, la energía cinética es igual a la energía mecánica menos la energía potencial. La mecánica es un medio de Ka cuadrado. La potencial es un medio de Kx cuadrado, o lo que es lo mismo, un medio de K por A cuadrado menos X cuadrado. La energía cinética vale 1,3, un medio de K A cuadrado menos X cuadrado. Despejamos X y da un valor de 4 centímetros. Evidentemente tenía que estar entre 0 y 25 centímetros. ¿De acuerdo? La amplitud 25 no puede ser mayor de 25. 7. En una fábrica se están instalando alarmas contra incendios. Para medir la intensidad del sonido que generan, se hace sonar una de ellas a 150 metros de un receptor, donde se mide una intensidad de 0,20 vatios metro cuadrado. Calcula el nivel de intensidad sonora correspondiente a esa lectura inicial. Bueno, ya sabéis que la intensidad es igual a la potencia partido superficie, la superficie de una esfera, evidentemente, y de aquí podemos calcular la potencia. Nos daban la intensidad, 0,20, 4pi y r cuadrado, como estamos a 150, pues 150 al cuadrado. 56.549 vatios. Por lo tanto, la sonoridad, o nivel de intensidad sonora, 10 logaritmos de i partido sub 0, 113 decibelios. ¿A qué distancia habría que colocarse para que el nivel de intensidad sonora fuera el máximo que permite la ley 90 decibelios? Puede hacer lo contrario, utilizar esta ecuación, pero ahora sabemos beta, 90. Calculamos i sub 2. Y una vez que sabemos i sub 2, calculamos r. Resulta ser un valor de 2121 metros. Seguimos marchando, ahora con velocidad de crucero, con objeto de estimar experimentalmente el valor de la constante de Planck. Se ilumina la superficie de un metal con una luz de frecuencia 2,4 por 10 elevado a 5 y se produce el efecto fotoeléctrico, de forma que los electrones llevan una energía cinética de 1,152 por 10 elevado a menos 18. Y ahora nos dicen que repetimos el experimento con otra frecuencia y se obtiene otra energía cinética. Deduce el valor estimado de la constante de Planck y el valor del trabajo de extracción. Este problema cae bastante dentro del efecto fotoeléctrico. Y es siempre igual. Es aplicar la ecuación de Einstein a los dos experimentos. H por F, trabajo de extracción, más energía cinética. Por lo tanto, trabajo de extracción, H por F, menos energía cinética. Y lo hacemos en el segundo. Y ahora, ¿dónde está el segundo? Ponemos lo que vale el trabajo de extracción. H 1,97 por 10 elevado a menos 5 sería el trabajo de extracción. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Más 8,9 por 10 elevado a menos 19. Y de aquí ya tenemos nada más que una incógnita que es H. Esto tiene un beneficio, este tipo de preguntas, una ventaja. Y es que H lo sabemos lo que vale. 6,63 por 10 elevado a menos 34. A mí me ha salido 6,1 por 10 elevado a menos 34. Yo creía que me iba a salir más parecido. Lo he repasado los cálculos y no veo el error. Pero bueno, quizá lo haya por ahí. Bueno, una vez que sabemos H, podemos calcular el trabajo de extracción pues aplicándolo aquí si queremos. Lo aplicamos y obtenemos un valor de 3,12 por 10 elevado a menos 19 julio. Este sí es un valor bastante usual. Siempre suele estar en algún número multiplicado por 10 elevado a menos 19. Seguimos. ¿En qué consiste una partícula alfa? Teoría, 2 protones y 2 neutrones. ¿Y una partícula beta? Supongo que negativa, un electrón. Escribe la ecuación de desintegración correspondiente al polonio para dar una partícula alfa y calcula los números másicos y atómicos del isótopo resultante del plomo. Pues hay Z, ya sabéis que los subíndices se conservan y los superíndices también, las cargas y el número de nucleones. Obtenemos que A es 206 y que Z es 82. Esto es un isómero un isótopo del plomo. Sería este de aquí. Y lo mismo nos dicen que qué ocurriría si fuera dos partículas beta. Bueno, pues lo mismo. Z resulta ser 86 y A resulta ser 210. Sería un isótopo del radón, el polonio. 10. Si tienen dos cargas puntuales, Q1, 5 nanocolombios en el... Dos cargas puntuales, Q1, 5 nanocolombios en el punto AA, aquí. Y Q2 de menos 5 nanocolombios, es decir, aquí, negativa, en el punto de coordenadas menos A. Las posiciones 3 metros.
hacer un esquema de las cargas y dibujar el vector campo eléctrico en los puntos de coordenadas menos AA y A menos A. Fijaros que en cada punto consideramos que hubiera una carga positiva. No la hay, pero la consideramos. Esta carga, por lo tanto, la empujaría hacia la izquierda y esta negativa la atraería hacia abajo. Campo total, este. Y aquí ocurre lo mismo. La primera la empuja hacia abajo, la segunda la atrae hacia la izquierda. Campo total, este de aquí. Como veis, vale lo mismo. Sabiendo que en el punto menos AA, aquí, una carga Q sub 0 de 4 nanocoulombios experimenta una fuerza F igual a menos 5, 10 elevado a menos 9I menos 5 por 10 elevado a menos 9J, determinar el valor de A. Aquí me había equivocado en una cosilla, os lo digo. El módulo de la fuerza ejercida por Q sub 1 es igual al valor absoluto de la componente horizontal de la fuerza total ejercida por las dos cargas. A ver, el módulo de la fuerza ejercido por Q sub 1, es decir, si esto fueran fuerzas, este módulo sería igual a la componente horizontal de la fuerza total ejercida, a la componente horizontal de esta de aquí. Bien, pues entonces F sub 1 es 5 por 10 elevado a menos 9, módulo de la componente horizontal. Sería igual a K por Q sub 1 por Q sub 0 partido de R sub 1 al cuadrado. Valores absolutos, puesto que estoy con el módulo. Y aquí la única incógnita es R sub 1 al cuadrado. Y me sale 6 metros y ahí había acabado. 6 metros, pero claro, 6 metros es esto. Y el valor de A es este de aquí. Por lo tanto será 3 metros. Seguimos. Bueno, en lo más alto del Monte Everest realizamos un experimento para medir el valor de la gravedad terrestre, que en esa altura es de 9,77 metros segundo cuadrado. Si medimos el periodo de oscilación varias veces, obtenemos los siguientes resultados. Estos son los periodos de oscilación. ¿Qué longitud tiene el péndulo que estamos usando? Bueno, pues aplicamos esta ecuación, despejamos L y sustituimos T por los 6 valores. Obtenemos 6 valores de L, que son estos de aquí. Hacemos la media y nos da un valor de 0,20 metros. ¿Vale? Si duplicamos su longitud, el periodo de oscilación también se duplica. Si duplicamos la longitud, no, hombre. Si duplicamos la longitud, se verá incrementado en raíz de 2. Y aquí lo demostramos. ¿De acuerdo? T sub 2 sería 2pi L sub 2G, 2pi, y ahora en vez de L ponemos 2L. El 2 sale fuera, raíz de 2, y todo esto es T sub 1. Por lo tanto, T sub 2 sería igual a raíz cuadrada de 2 por T sub 1. Y último ejercicio. Qué plomazo muy largo, ¿no? Esto. Hacemos incidir una luz en la parte curva de un hemicilindro de un material desconocido y registramos los ángulos de entrada y salida del haz en una tabla. Determina justificadamente el valor del índice de refracción del material y copia la siguiente tabla en tus hojas completando las casillas vacías. Si algún valor no puede calcularse, márcalo con un asterisco, como este. Y explica por qué. Reflexión total. Ángulo límite. Bueno, pues aquí tenemos 5 medidas, 5 medidas, 5 medidas. Siempre ángulo incidente y reflejado vale lo mismo. Esto y esto, esto y esto, esto y esto, esto y esto, esto y esto. Por eso estoy poniendo todos estos rojos por aquí. Rojos son las soluciones. El único que no podemos poner es este. Por último, aplicamos la ley de Snell de la refracción. Seno de I, seno de R, 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 n sub 2, n sub 1. Siendo n sub 2 el aire y siendo n sub 1 el índice de refracción del material. Pero claro, no sabemos el índice de refracción del material. ¿De dónde lo sacamos? De aquí, de la segunda, que sabemos el ángulo de incidente, que es 10, y ángulo transmitido, que es 17,2. Lo deducimos y nos da un valor de 1,7, aplicando la ley de Snell. Y ahora lo aplicamos las otras 4 veces, me salen 3 perfectos, pero en una me sale error. ¿Qué significa? Que la luz no sale al aire. No estamos pasando del ángulo límite. Lo he calculado por curiosidad y me ha salido 36 grados. Si el ángulo de incidencia es 50, es mayor que el ángulo límite y por lo tanto se produce la reflexión total. Lo vendría por aquí, para arriba. Bueno, y nada más. Solamente os recomiendo que entréis en este blog, selectividad José Cuenca, blogspot.com. ¿Por qué? Porque aquí vais a encontrar en PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Por ejemplo, ¡ping! Si yo sigo aquí, fijaros que ya aquí está el de 2023. Y el de 2022, y el de 2021, y el de 2020. Por lo tanto, yo creo que es bastante más cómodo meterse aquí, en el blog, que no en el canal. En el canal puede venir bien para entender algo que no hayáis pillado cuando habéis hecho el examen. Pero bueno, vosotros mismos, como veáis.
Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.